Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Arquidiálogo. El día de hoy, primero que nada, nos disculpamos porque empezamos un poquitito tarde. Hubo una confusión de horario, pero ya lo resolvimos. Entonces, estamos muy orgullosos de presentar en este día uno de los despachos pues, jóvenes arquitectos que también han tenido varios reconocimientos en México internacionales y su trabajo pues es de relevancia y por eso nos hemos convocado a presentar y a que expongan una parte de su trabajo, de sus concursos y que nos cuenten un poco de esta trayectoria y de su emprendimiento que han tenido como arquitectos. Antes de empezar con ellos, doy la bienvenida y al presidente del Colegio de Arquitectos que está con nosotros para que nos dé unas palabras. Adelante, Honorato Carrasco. Gracias, Alejandro. Pues sí, como bien señalas, muy entusiasmados, la verdad, con mucho gusto y muy interesados por la plática de hoy. Recibimos al estudio Palma, como bien señalas, un estudio con jóvenes arquitectos. Yo tengo además el privilegio de conocer a algunos de ellos por lo que fue el trabajo académico al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, y pues doble el gusto de verlos ahora justamente ya en la vida profesional, destacando, haciendo un ejercicio de la profesión pues fresco, innovador, y que justamente los ha llevado ya a ser reconocidos en varios sitios, en varias publicaciones, están, digamos, presentes no solo en la discusión, sino sobre todo en la parte más importante, me parece, en el quehacer. Y pues de veras que nos permite a través de este ejercicio de los arquidiálogos el conocer y en este caso a los jóvenes arquitectos dentro de nuestras tres ramas del arquidiálogo, el poder conocer justamente esta labor. Y pues a mí me da mucho gusto recibirlos. Gracias, Diego. Gracias, Regina. Bueno, gracias a todos por los que conforman el estudio y pues muy interesados en escuchar su trabajo. Yo les quería dar la bienvenida personalmente en este horario que en efecto es inusual, ¿no? Y que entre otras cosas nos provocó ahorita esta confusión con el cambio de horario y además esta condición que me parece a mí también habla un poco de lo que significa ahora nuestro ejercicio profesional, donde cada uno estamos en diferentes lugares. Hoy entiendo que los integrantes del estudio están en diferentes partes del mundo, unos en Europa, otros en diferentes partes de la República, y sin embargo ahí están generando y realizando su trabajo, lo cual también da cuenta de estas modalidades y nuevos modelos de trabajo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad de que desde el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México conozcamos su trabajo. Y pues te dejo el micrófono, Alex, para que hagas la presentación de la semblanza y pues ya escuchar, que creo que es lo que a por la todos presentación. le interesa. Sí. Perfecto. Viene la presentación, Diego. Ok, si gustas. Entonces, adelante, Alex. Gracias. Sí, gracias, Honorato. Pues doy la bienvenida. En este caso nos va a acompañar Diego Escamilla del despacho de Palma y voy a leer un poco de la semblanza del despacho. Palma es una oficina de arquitectura ubicada en la Ciudad de México y Sayulita. En la oficina les preocupa idear soluciones integrales e individuales a cada problema arquitectónico, con base en un detallado análisis del contexto inmediato y a través del proceso de diseño abierto a la experimentación y exploración. Emprenden la búsqueda hacia una arquitectura de atmósferas con una identidad única, que conmuevan y pertenezcan. En el 2021 fueron nombrados como una de las 20 prácticas emergentes y prometedoras del mundo por la revista Wallpaper.
en el listado anual Wallpaper Architects Directory. Palma recibió el premio League Prize 2021 en Architectural League of New York, la cual estableció en 1981. Busca reconocer el trabajo ejemplar y provocativo de los jóvenes practicantes de Norteamérica. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios nacionales e internacionales. Ha sido invitado a impartir talleres y conferencias en distintas partes de la República, en la Academia Central de Bellas Artes de China de Beijing y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Recientemente fueron seleccionados por la University of Virginia School of Architecture como Michael Owens Jones Memorial Lecturer en el 2022. La firma fue fundada en el año 2016 por Ilse Cárdenas, Regina Hoyos, Diego Escamilla y Juan Luis Rivera, todos egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y pues bueno, doy la palabra entonces a Diego Escamilla, que es quien nos acompaña a nombre de todo el despacho. Adelante, Diego. Gracias también, Honorato, por la presentación. En efecto, nos da mucho gusto estar en estos espacios, sobre todo, como ya mencionaba Honorato, nosotros desde la Facultad de Arquitectura tuvimos el gusto de tener a Honorato como profesor, luego ya en la parte como director de la facultad. Y bueno, muy contentos de poder compartir un poco de nuestro trabajo. Una disculpa por el atraso, como mencionaron, nosotros estamos ahorita, Ilse y yo, en Copenhague. Ilse está haciendo una maestría, entonces hay un poco de el tema de, por ejemplo, que ahorita son las 2 en México. Sé que normalmente estas pláticas las hacen más tarde. Muchas gracias por ajustarse a esto. Y de nuevo, gracias por la invitación. Y si quieren, podemos empezar la presentación. Les voy a platicar un poco del trabajo que hemos hecho en estos primeros 6 años como oficina. Me parece muy bien, Diego. Antes de comenzar, igual nada más como para tener un background de ustedes, se conocieron en el mismo salón, en el mismo taller. ¿Cómo fue la decisión? Sí, si quieren, es un poco parte de la presentación, ¿eh? Entonces, si quieres, se los voy platicando ahí y lo podemos, porque justo es de lo que, bueno, no de lo que habla, pero entiendo que esto también es un espacio para universitarios, recién egresados, ¿no? Platicar un poco como esta parte de, además de los proyectos, pues formativa y cómo se van armando estos espacios de oficinas de arquitectura, ¿no? Claro, sí, adelante. Que bueno, nosotros, pues sí, como ya lo dijimos, estudiamos en la Facultad de Arquitectura. Esta es una vista aérea de cuando estaba construyéndose Ciudad Universitaria. Nos gusta muchísimo enseñar, esta imagen porque, aparte que es una imagen súper linda, estamos sumamente orgullosos del lugar en el que estudiamos, de haber estudiado en la UNAM. Es un espacio en el que nos conocimos, hicimos grandes amigos, no solo entre nosotros 4, muchos amigos con los que pues son amigos para toda la vida, que también están haciendo cosas sumamente interesantes profesionalmente dentro de la arquitectura. Y bueno, en este caso, Juan Luis, Regina, Ilse y yo formamos la oficina, estudiamos juntos en el mismo taller en la UNAM y pues empezamos a trabajar en equipo en varios ejercicios académicos. En algún momento hacíamos concursos por las tardes y así fue como fuimos desarrollando un poco el trabajo paralelo a la escuela. Nos juntábamos en las tardes, en las noches, a hacer sobre todo concursos. Empezaron a llegar pequeños encargos y bueno, en algún momento decidimos darle más seriedad a esto y ya formar la oficina formalmente. Renunciamos a las distintas oficinas en las que trabajaba cada uno en ese momento y empezamos esto hace 6 años, ¿no? Justo a finales de este mes vamos a cumplir 6 años que empezamos el proyecto de Palma. Y bueno, igual lo mismo, tenemos esta parte que me gusta enseñar. Es una especie de cronología, un timeline de los proyectos para que la gente que no está relacionada con el trabajo que hemos hecho, no conoce nuestra oficina, puedan tener un poco idea de
del trabajo que hemos estado haciendo en estos primeros años. No voy a entrar en detalle de todos los proyectos. Igual si hay alguna pregunta, comentario, pueden escribir ahí en el chat o interrumpir, no pasa nada. El chiste es que sea un espacio, espero, informal. Y al final, si no, también, si quieren tener preguntas, comentarios, platicar, etcétera, ¿no? Y bueno, empezamos con este concurso, todavía sin estar como oficina formal, todavía este concurso fue como estudiantes para un centro comunitario. Y bueno, tuvimos la fortuna de ganar el concurso. Es un proyecto que se hizo, se construyó con voluntarios de una organización que se llama Un Techo para Mi País. Y amigos nuestros y nosotros fuimos ahí 2 fines de semana prácticamente a construir esto. Y luego, bueno, pues ya como palma, este proyecto Chapultepec, lo primero que hicimos, que es la comisión para una terraza, renovar una terraza, y este tipo de proyectos fueron los que estuvimos haciendo en un principio en Ciudad de México, ¿no? Renovaciones en terrazas. En algún momento se abrió un open call para mostrar el trabajo que tenías en la oficina para un lugar que se llama Archivo, que ya no existe, que se llama Archivo Diseño y Arquitectura, que pedía a los despachos de arquitectura y a los diseñadores industriales, etcétera, que mostraran lo que estaban trabajando en ese momento. Nosotros en realidad pues no teníamos mucha chamba y lo que teníamos eran estas maquetas que se ven aquí al fondo de este detalle de la cubierta pues sí, esta cubierta en Chapultepec. Las presentamos y nos seleccionaron para la exposición. Y eso lo comento un poco porque fue el principio de una relación con Mario Ballesteros, que es era el curador de ese espacio, que fue el que prácticamente impulsó este espacio en la Ciudad de México, y en algún momento nos llamó para hacer esta museografía de una exposición que se llamaba MXCD01 presente, y en ese momento nos invitó a nosotros y a otros 2 despachos que estaban, de hecho, Escobedo Solís, que son amigos nuestros y que también estudiaron con nosotros en la facultad, y nos invitaron a ellos y a otro despacho que se llama Tezontle para que cada uno hiciera una exposición de este espacio, ¿no? Al final nosotros nos dijeron si queríamos hacerla de presente. La única cosa es que se tenía que hacer me parece que en un mes teníamos que tener todo listo. Y pues la verdad es que nos aventamos porque no teníamos otros proyectos. Estábamos terminando la terraza de Chapultepec y pues nos aventamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, igual seguimos participando en concursos, en exposiciones, invitaciones, convocatorias de otros amigos también que armaban ahí en la Ciudad de México. En algún momento hicimos este concurso que organizaba Laboratorio para la Ciudad para hacer un juguete urbano en la Ciudad de México. Nos emocionamos mucho cuando lo ganamos. Fue la primera vez que tuvimos oportunidad de trabajar en un espacio público y sobre todo un proyecto que tenía como mucha relación con el tema de los niños, un juego, un proyecto bastante divertido y relajado, ¿no? Y luego seguimos también con estas intervenciones en terrazas, que son proyectos de escala muy chica, pero que les vemos mucho potencial para experimentar con sistemas constructivos, con materiales, en este caso unas piedras de tezontle, unas piezas de tezontle que eran unas muestras para un piso, para otro proyecto, una remodelación. Decidimos colgarlas, ¿no? en esta estructura, y esa terminó siendo la pérgola que nos pedía el cliente. En algún momento nuestro socio Juan Luis se fue a vivir a Sayulita y empezaron a ver más proyectos allá. Este restaurante, un proyecto totalmente de interiorismo, donde también trabajamos mucho con el tema de materiales y texturas, etcétera. Y luego estas experimentaciones, por ejemplo, en esta exposición Bajo Tierra, empezar a trabajar con la tierra comprimida, que es algo que nunca habíamos hecho, pero que nos llamaba mucho la atención, o trabajar con acero corten, como en este caso, en esta cubierta, en otra terraza, que en algún momento pues ya la gente pensaba que solo hacíamos terrazas, porque eran los proyectos que teníamos, y la verdad es que pues nos gustaba mucho y nos divertíamos mucho haciéndolas, y tratábamos que no tuvieran, porque luego nos buscaban porque habíamos hecho una anterior y querían que hiciéramos la misma, y nosotros siempre tratábamos como de hacer algo distinto y no que se convirtiera esto en una fórmula de terraza, ¿no? Igual otras exposiciones,
En algún momento la primera casa que hicimos en Sayulita, seguimos también con piezas para marcas, esta pieza para el aniversario de una marca en la Ciudad de México que se colocó en Avenida, ahí se me fue el nombre, esta Avenida no es Patriotismo, Revolución, bueno, no me acuerdo, perdón, ahorita, Gabriel Mancera creo que es. Pero bueno, está igual con tierra compactada y experimentando un poco con pigmento. En algún momento pudimos hacer ya como proyectos más residenciales en el área de Sayulita, en Nayarit. Empezamos a trabajar mucho con proyectos residenciales y estos proyectos son relativamente recientes, de hace 2 años. Seguimos trabajando acá, que nos invitan a participar en exposiciones o hacer algún tipo de trabajo efímero. Es algo que pasa mucho en la oficina, los proyectos efímeros, y es algo que combinamos mucho con el trabajo residencial, como ¿no? De Sayulita o Cuilán, que se hizo a partir del tema del sismo, que voy a hablar con más detalle de este proyecto. Y estos son algunos de los últimos proyectos que hemos desarrollado en este último año prácticamente, ¿no? Igual con proyectos residenciales, una invitación por parte de productor a hacer este proyecto en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, para la iniciativa de Pilares, o también con el tema de proyectos efímeros en el Festival Concéntrico, que también lo voy a enseñar con mayor detalle. Y bueno, más que sí voy a enseñar proyectos, obviamente, hablando más sobre cada proyecto en sí, pero también nos gusta hablar del momento en el que está la oficina. Como mencionó Norato, nosotros ahorita, Ilse y yo estamos fuera de México, Juan Luis también está fuera de México, Regina vive en Oaxaca, nuestra oficina está en Sayulita. Entonces, a partir como que justo de cuando empezó COVID, teníamos una oficina en Ciudad de México donde estábamos los 4, y pues bueno, se empezaron a abrir oportunidades. Sobre todo vimos que era el tiempo correcto, que podíamos hacer el tema de la maestría, que varios teníamos esta inquietud. Y bueno, también lo que ha pasado en la oficina es que, aunque estamos todos separados, pues hemos crecido como oficina, sobre todo en esta área de Sayulita, y hemos tenido más encargos de proyectos residenciales. Lo que hemos optado por hacer es trabajar con amigos, con gente que tenemos, gente súper talentosa, y es algo que también nos saca un poco de la zona de confort, ¿no? De repente estamos muy acostumbrados durante 4 o 5 años a trabajar los 4, y ya nos conocíamos todas las mañas y todas las cosas, y entonces de repente como que traer gente distinta, como este caso, por ejemplo, estamos trabajando con Ana Niño de Buen, que también es de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, o con Archo, con Santiago de la Ibero. En fin, estamos, o Adrián, por ejemplo, este proyecto con Adrián, que es amigo nuestro y también estudió con nosotros en la facultad. Entonces, todo esto son proyectos que es una nueva forma, creemos. Seguimos haciendo proyectos Palma solos, pero cada que tenemos oportunidad, invitamos gente o tratamos de sumar más mentes a este proyecto, ¿no? A estos proyectos. Y enseñarles un poco también de la forma en la que trabajamos. En un principio en la oficina hacíamos muchas maquetas, sobre todo cuando teníamos más tiempo y cuando teníamos una oficina física en la Ciudad de México. Nos gusta mucho hacer las maquetas y le vemos muchas posibilidades y características específicas al trabajar con maquetas, sus beneficios, pero también en algún momento nos dimos cuenta que podíamos trabajar con esta herramienta de collage, y también, pues también tenía sus pros. Era una forma también de acercarnos con los clientes sin tener que definir cosas al 100%, con imágenes un poco más abstractas, y también es algo que pues se hace más fácil con la maqueta y podemos hacer también a distancia, ¿no? Y bueno, antes de empezar ya en detalle a los proyectos, esta imagen de la oficina, en sí, esto lo llamamos a la oficina, cada quien está en distintas partes, y la gente que está, el equipo que está en Sayulita, y algunos otros amigos colaboradores que trabajan también en otras partes del mundo. Y bueno, voy a empezar ahora sí con Litibus. Son las 7:40. No sé si hay alguna, es que luego no veo aquí el chat, pero si hay alguna cosa. No te preocupes, si sale alguna pregunta, yo
Yo te voy Va. diciendo, tú. Sí, o si no se escucha o algo, porque luego me sigo y... Son las... ¿qué horas son ahorita? 10, 11:40, 12:40. Aquí en México son 12:40, Diego. Sí. Ok, entonces, pues yo creo que más o menos 40 minutos, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo que tardaré. Sí, está Perfecto. bien. Buenísimo. Aquí voy a poner. Bueno, voy a tratar de no aburrirlos mucho. La verdad es que estos proyectos también los hemos publicado, entonces hay mucha información en internet, en las redes, etc. Litibú es un proyecto que hicimos en el área de Nayarit, un poblado muy cerca de Sayulita, donde el terreno pues ya de por sí era pues bastante impresionante, ¿no? Con estas grandes palmeras. Es algo que nos gusta mucho de esa zona, ¿no? Que tenemos la posibilidad de trabajar con proyectos que tienen muchísima relación con la naturaleza, con este contexto muy verde. En este caso, el cliente nos pedía literal un bungalow y él llegó de hecho con una planta que ya tenía como me parece que aquí tengo una planta, él llegó con una planta que ya muy marcada de lo que quería y él quería básicamente una recámara y un área de cocina con un baño en medio, ¿no? Básicamente eso era lo que él quería. Perdón, baño. Y ya traía el plano y pues aceptamos hacer el proyecto y empezamos a tratar de convencerlo, modificar un poco. La verdad es que tampoco había mucho para dónde hacerlo, había un tema también de presupuesto limitado, de tiempo, se tenía que hacer muy rápido. Y al final logramos, pues sí, modificar un poco la idea que él tenía. Tampoco es que sea el gran proyecto arquitectónico, sabemos, prácticamente son 2 espacios, es una recámara aquí con la cocina y el área de baño, y se separa por este patio que tiene una perforación al centro en la losa, ¿no? Básicamente logramos un poco modificar la planta que él tenía y más bien aquí lo que nos gustó o lo que nos interesó mucho de este proyecto es que el cliente estaba en Estados Unidos, tampoco tenía tanto interés en el tema de los materiales. Él lo que quería es que hiciéramos su húngaro y listo, y que lo tuviéramos a tiempo. Entonces aquí tuvimos chance le propusimos que queríamos todo lo que era estructura y todo lo que era built-in o construido, como la cama, que era de mampostería, la cama, el sofá, repisas, los dinteles, que quedara aparente, ¿no? Y que esto se empezara a reflejar en la fachada y empezaran a pasar pues distintas cosas conforme tuviera las fachadas del proyecto, ¿no? Aceptó, y esto era un poco lo que más nos interesaba en ese momento, era como empezar a ver estos patrones que empezaban a aparecer con estos elementos que reflejaban un poco lo que pasaba al interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, la barra de la cocina aquí, porque aquí hay un refri y porque aquí hay una repisa. Y bueno, el proyecto es muy sencillo, lo que les decía, son estas 2 cajas que se separan por este espacio semicubierto en el centro. Nos interesaba también empezar a traer estos elementos donde teníamos una arquitectura mucho más limpia, contemporánea, ¿no? Y de repente traer estos elementos un poco más vernáculos de la zona, estos techos de palapa, y trabajar las carpinterías, ¿no? Oye, ¿qué les dijo el cliente, Diego? ¿Les dijo qué bonito me quedó? Pues la verdad es que es un cliente que se estaba haciendo, o sea, aquí al lado, una casa enorme que él ya estaba haciendo, entonces, o sea, como al principio del terreno, pues no le tenía tanto interés, quedó contento con el proyecto, pero tampoco entendía por qué se veía todo el concreto, como que al principio pensó que no estaba terminado. Pues bueno, le dijimos que así era, y la verdad creo que quedó contento, y este es un espacio que usa más para visitas, por lo que tengo entendido, ¿no? El proyecto también de paisaje eran piedras que se fueron moviendo en la excavación y se las acomodamos ahí enfrente, y también, pues, por ejemplo, él lo tenía pensado y dijo, bueno, pues ya las dejo así, me gusta que las hayan incluido, y es algo que hicimos realmente relativamente rápido pues sí, para reaprovechar estas piedras que se encontraron ahí donde estaba el bungalow. Al final también creo que él
las palapas, por ejemplo, no sé, realmente como que tampoco estaba tan convencido de las palapas, pero bueno, son cosas que nosotros propusimos y quedaron. La verdad es que nosotros quedamos muy contentos con este proyecto y es un proyecto que nos ha funcionado también bastante, o sea, en un tema como para dar a conocer nuestro trabajo, para conseguir potenciales clientes. Llega gente que nos pide literal que hagamos el mismo bungalow y pues bueno, ahí es la eterna discusión de tratar de convencer a la gente y decirles, bueno, o sea, sí puedo tomar elementos de esto, sí puedo tomar materiales, cosas que te gustan, pero tu proyecto está en otro lado, es distinto, tú quieres 2 recámaras, o tú, ¿sabes? Como empezar a modificar esta idea que tienen de hazme este proyecto tal cual, ¿no? Y bueno, siempre tenemos como tratar de tener esta relación, como inclusive en la propia regadera, abriéndote hacia el exterior, en las recámaras, en el área de cocina y pequeña estancia, ¿no? Tampoco no es una casa, es un bungalow para pasar temporadas cortas. Y hablando un poco de la arquitectura vernácula que ya comentabas y también de la termicidad de la misma casa, entendiendo el espacio y estas aperturas que se tienen en la parte de arriba de las palapas, ¿cómo es que funciona también la bioclimática? ¿Hicieron algún estudio en cuanto a los materiales de las circulaciones? Esto la verdad es una cosa que se trabaja muchísimo en la zona y es básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el aire caliente sube y sale por esas que el cliente en algún momento las quería cerrar y justo le decíamos, no tiene, o sea, no tiene caso que lo cierres. Es parte también de tener estas aberturas. Si te fijas, siempre tenemos aberturas, aunque estás literalmente separado 1 metro de la barda colindante, tenemos también ventanas en esa cara del proyecto para siempre tener una circulación, una ventilación cruzada y intentar que el aire salga por las palapas, que la verdad es que nosotros no estamos viniendo a inventar nada. Esto se ha utilizado, pues, como saben todos ustedes que viven en México, o sea, en todas las zonas de calor y demás, es un elemento que se usa pues bastante y porque funciona, ¿no? Y nosotros tratamos generalmente, muchos de nuestros clientes son estadounidenses o canadienses y casi siempre quieren el aire acondicionado, ¿no? Nosotros tratamos de muchas veces, pues a lo mejor decirles, bueno, en la recámara está bien, te ponemos aire acondicionado, pero darnos chance de que en las áreas públicas pueda funcionar con elementos, o sea, con estrategias pasivas que no necesiten un aire acondicionado, pues a lo mejor un ventilador, pero con este tipo de techos, ventilación cruzada, una buena orientación, protegerte del sol, etcétera, ¿no? Este proyecto es un proyecto efímero que hicimos, se llama Vacío, que en realidad empezó a partir de un concurso que se hizo en algún momento en Puebla para intervenir para intervenir patios de casas en el centro histórico. Nosotros hicimos la propuesta, quedamos seleccionados se seleccionaban 10 propuestas para 10 casas. Al final, por temas ahí con los organizadores, no se llevó a cabo nuestra propuesta en la casa. Decidimos, la verdad, también no hacerlo. Había un tema ahí como de logística y al final, pero estábamos muy contentos con la propuesta. Esta propuesta lo que buscaba era, en estos proyectos efímeros muchas veces se genera desperdicios, hace mucha basura, son proyectos que duran a veces 2 días, 3 días o un par de semanas y luego todo se va a la basura. Entonces aquí nuestra propuesta era tomar una serie de hojas de reuso, principalmente de otras oficinas de arquitectura, teñirlas en algún tono, en este caso con un pigmento azul, y luego generar una gran cortina, que esta cortina en realidad cuando estaba pensado para el patio, pues eran una cortina que te generaba un espacio interior que te separaba un poco del contexto de esta casa en el centro histórico y entrabas a un espacio, digamos, pues no independiente, pero sí un espacio con otra lectura, que pudiera pasar otro tipo de eventos o de pláticas, etc. Al final, como les digo, no se hizo esto dentro del marco de este festival.
pero nosotros estábamos muy contentos con la propuesta y decidimos hacerlo en la Ciudad de México, en otro espacio que se llama La Laguna, que algunos ya lo conocen. Y bueno, esto es parte del proceso, que es prácticamente un proceso artesanal de tomar hoja por hoja e irla pintando, que al final nosotros, digo, al principio estábamos un poco como estresados porque veíamos que todas las hojas eran distintas, que no estaban pintando igual, etcétera. Y la verdad es que todo eso fue lo que le terminó dando, a mi gusto, como el punch al proyecto, y al ver estas imágenes, ya cuando estábamos montando estas cortinas que venían ya teníamos semi armadas, pero luego ya ajustando para el espacio en Laguna, pues aquí se alcanzan a ver todos estos diferentes tonos de azul y estas tonalidades que le dan como mucho más riqueza a la cortina, que si fuera toda una hoja pintada en azul de un mismo tono, ¿no? Este es el espacio, ¿no?, de Laguna, y aquí al fondo se iba a colocar el proyecto, la pieza más bien, ¿no? Y bueno, esto también era parte Quiero preguntarte algo, Diego. Estos como proyectos salen por parte como que cotidianamente el despacho está tratando también de hacer como intervenciones artísticas, espacios efímeros, o hay alguien específicamente interesado en esto y después le entran todos, entran a diversas convocatorias cada tanto, o sea, ¿cómo es que sucede esto? Y luego es que cómo entendiendo ya una propuesta para Puebla, después cómo sucede ahora en Laguna, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa transición? Pues bueno, la realidad es que como oficina es algo que nos interesa mucho, este tipo de proyectos, tanto lo que te decía, ¿no?, el seguir trabajando con estas intervenciones en terrazas o en pequeñas azoteas para experimentar con materiales o con algún tipo de sistema constructivo, por ejemplo, los proyectos efímeros que también, no, obviamente pues nunca voy a hacer una casa con hojas teñidas de azul, pero también nos dan un poco un respiro, lo voy a decir así, y una pausa del trabajo que estamos haciendo. Son proyectos generalmente divertidos, no es que los otros no lo sean, pero la verdad es que en algún momento entras en un ciclo donde estás haciendo una casa y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y sobre todo nosotros que estamos como en este nicho de Sayulita, los clientes tienen programas arquitectónicos muy similares. Entonces, generalmente te llegan con una casa de 3 recámaras, tantos metros cuadrados, alberca y una pequeña casa de huéspedes o suite para rentar en Airbnb o para visitas. Entonces, la verdad es que ya no la tenemos bastante estudiada, nos lo sabemos, y tratamos obviamente pues no quiero decir innovar, pero sí como darle la vuelta a cada proyecto que nos llega. Pero definitivamente los proyectos efímeros nos dan muchísima más libertad, ¿no? Generalmente no hay un cliente como tal, son o concursos o invitaciones abiertas, etcétera. Entonces sí, son proyectos que tratamos de hacer todo el tiempo, casi, sobre todo cuando o sea, se nos complica cada vez más porque pues hay otros deadlines que se tienen que cumplir con los proyectos residenciales. Pero bueno, intentamos hacerlos, y en este caso en particular, como te decía, a la hora que ya no se montó en Puebla, que ya no se estaba montando, pues empezamos a buscar lugares en Ciudad de México donde pudiéramos montarlo, y en ese momento en Lagunas estaba, que ya ahora cada vez se hacen más eventos y empiezan a pasar más cosas, digamos, como dentro de la ciudad, como exposiciones, y pues sí, se abren las puertas de este lugar a que la gente vaya, vea lo que está sucediendo. Hay diferentes oficinas de arquitectura ahí con sus despachos o de diseño gráfico, textiles, paisajismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros nos acercamos a ellos y les enseñamos los renders, los collages, perdón, del concurso que habíamos hecho. Les enseñamos un par de muestras de las hojas teñidas que habíamos pintado nosotros en nuestra casa, y les gustó, y pues lo ajustamos básicamente. Esta cortina que era, pues no me acuerdo, medía como 8 metros, pues terminó siendo de 3, ¿no? Entonces, y también se ajustó un poco en altura, porque este proyecto, en realidad, esto que se ve aquí, baja así. Esto es no sé si era una especie de cisterna o algo así antes. Entonces, tiene ahí una depresión, pues, sí, como de 2 metros casi, ¿no? Entonces, la idea era que esta cortina bajara, o sea, bajara todo casi hasta el nivel de piso, ¿no? Entrara
dentro de este vano, de este hoyo, entrar hasta el fondo. Y tú podías bajar a esa parte. Entonces, no se alcanza a ver en estas fotos. Ahorita creo que hay un más donde se nota. Y también algo como muy lindo de la pieza es que era un proyecto que no era estático, ¿no? O sea, si no había viento, como en la foto de la derecha, veías como mucho más definido este prisma, pero cuando existía ráfagas de viento, pues pasaban estas cosas que no solo movían la pieza, perdón, sino que también hacían a la gente que estaba allá adentro, allá abajo, pues como que una especie de juego, ¿no? De repente quedabas hasta atrapado entre estas cortinas que se abrían y se cerraban, como que parecía que tenía como respiración propia, ¿no? Ahí se ve cómo se movían un poco y cómo los niños jugaban. Esto estuvo un fin de semana, en realidad, por eso también la posibilidad de trabajar con hojas que se van a mojar, que se van a, etcétera, y listo, pues era como darles una última vida a estas hojas. Y algo también como muy lindo o para la gente que ya se ponía como pues a ponerle más atención es que de repente, pues si tú te acercabas, habían hojas, les digo, sobre todo eran como de muchos despachos que les pedimos hojas y entonces de repente podías leer la cotización de Kalach, de tal cosa, de, no sé, cortinas, y luego podías ver el presupuesto de otra oficina para un proyecto o el mail que le habían mandado a no sé quién, ¿sabes? Entonces, a primera instancia, tú ves como estas cortinas azules, pero luego ya que vas como que haces un zoom in, perdón, podías como tener otra lectura del proyecto, ¿no? Como un poco de la vida pasada de estas hojas. Este proyecto, Huilán, pero bueno, aquí estoy seguro que prácticamente toda la gente que está aquí es de México, entonces no tengo que entrar como mucho detalle en el sismo que hubo hace unos años y que, bueno, fue un momento muy difícil para el país completo y esta foto es de la Roma Norte, muy cerca de donde vivíamos nosotros, de hecho, en ese momento. En fin, ¿no? Sabemos qué pasó. Esta imagen está toda pixeleada. Pero bueno, en algún momento, ustedes saben, se empezó a organizar muchísimo la gente, surgieron iniciativas, en este caso, la iniciativa de Piensa Sostenible, que empezó y reconstruir, que empezaron a juntarse con arquitectos para ver de qué forma se podían unir esfuerzos. Nosotros justo en ese momento tomamos una capacitación en la UNAM que nos dieron para pues ir a revisar estructuras, una capacitación de 2 horas ahí en el auditorio y nos fuimos a revisar estructuras y la verdad es que en algún momento pues la gente nos preguntaba, me quedo, me salgo, me quedo, me salgo. Nosotros nos dijeron en la capacitación, ustedes no pueden dar esa información y la verdad es que nos sentíamos pues como muy comprometidos, pero también como muy ignorantes sobre el tema. Nosotros no éramos ingenieros, no estudiamos eso, no nos dedicamos. Y entonces decidimos dejar un poco esa parte de tratar de meternos ahí a las brigadas y revisar, y más bien, pues donde sí podíamos aportar. Y en este caso, tuvimos 2 proyectos, uno que al final nunca se realizó, cerca de Oaxaca, que también nos invitaron a hacer una casa para una familia. Y en este otro caso, en Ocuilán, que es esta imagen que medio se alcanza a ver aquí pixeleada, en el Estado de México, que ahí la idea era, esta gente de Piensa Sostenible se juntó con muchísimos, pues sí, como personajes de la industria de entretenimiento, influencers y demás, juntaron mucho dinero y al final empezaron a reconstruir un poco de viviendas que se habían caído. Me parece que en esta parte también, les digo, en el área de Oaxaca, pero en algún momento llegaron con otra organización que se llamaba Fundación Origen. Y Fundación Origen, en esta parte del Estado de México, tenían mucho tiempo trabajando con familias que estaban pues en condiciones o en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? O en temas como de mucha pobreza o de hacinamiento, o que vivían, o con muchísima gente, pues sí, en la misma casa, problemáticas, etcétera. Entonces, lo que se decidió hacer con estos recursos fue estas casas, por ejemplo, porque muchas veces se confunde que estas casas eran de gente que se les cayó su casa, y hubo un par de casos que sí pasó eso, que sí se dañaron, pero muchos de estos proyectos que se invitaron a 50 arquitectos, me parece 50 despachos, son casas que se hicieron para familias que estaban dentro de esta esta fundación los tenía ya identificados y estaban trabajando con ellos,
y que no tenían un hogar como tal y se les dio una casa, ¿no? En este caso, pues aquí se ven proyectos de Rosana Montiel, de Pablo Pérez Palacios, de RCEDO, entonces invitó a mucha gente. La condición era trabajar todos con un blog que donaba también otra empresa. En un principio eran todas estas cancelerías de carpintería que luego se cambiaron por herrería. ¿Qué más? Y que tuviera el mismo metraje, que eran casas de 45 metros cuadrados, ¿no? Entonces a nosotros nos invitaron para hacer una casa para Axel, que es este niño que se ve aquí al centro. Y bueno, Axel vivía con sus abuelos y vivía en esta parte, es un terreno que más o menos hace esto. Y en esta parte de aquí abajo hay varias construcciones, ¿no? Que son estas que se ven aquí, que vivían los abuelos con Axel, la tía de Axel, el otro primo, o sea, vivía mucha gente, ¿no? Entonces, no sé si hay ahí, es que veo que escriben. Están, buenas tardes a todos. Pero bueno, entonces ellos querían que construyéramos la casa en esta zona, en esta misma zona aquí abajo. Y luego tenían esta parte aquí arriba, que es esta que se ve aquí, donde ellos lo utilizaban como con una pequeña bodeguita aquí y una zona que realmente usaban para tender ropa o hasta tener ahí como temas de material y demás. Que a nosotros nos parecía, era muy, de por sí aquí ya habían demasiadas cosas sucediendo. Les sugerimos a Axel y a sus abuelos que por qué no construíamos en la parte de arriba la casa. Esto ya tenían las escaleras ellos y todo, entonces aceptaron que construyéramos aquí la casa, y también entendiendo que esta casa es para Axel y que va a crecer y pues no va a querer estar ahí pegado junto a toda la familia, ¿no? Entonces hicimos este proyecto que aquí estamos presentando el proyecto y la maqueta a Axel y a sus abuelos, y de estas imágenes que les enseñaba que trabajamos en la oficina para poder transmitir una idea, ¿no? El proyecto es sumamente sencillo y aquí lo que estábamos tratando de hacer es, nos pedían, en un principio eran 2 recámaras, luego nos pidieron 3, para de repente tenían familia que tenía que llegar ahí y para que tuviera un espacio donde recibirlos, etcétera. Entonces, pues era complicado, ¿no? Porque me parece que medía como 7 y cacho por 7 y cacho más o menos esta cota. Entonces era muy chiquito, ¿no? Les digo, eran 45 metros cuadrados, si no me equivoco. Y al final lo que hicimos fue tratar de ampliar un poco mediante incrustando este patio que te generaba cierta amplitud, no te ocupaba metros cuadrados. Y bueno, funcionan con las 3 recámaras en esta parte, un baño para las 3 recámaras, la circulación y la zona de la cocina abierta que nos pedía la abuela de Axel, que ellos van a vivir en este momento con él, que tuviera algún espacio donde ella pudiera trabajar al aire libre porque trabaja con nopales. Entonces ahí el patio pues sentíamos que funcionaba muy bien y es una cocina que podía funcionar de manera abierta sin necesidad de cerrar. Realmente aquí algo que nos gustaba mucho de este proyecto es que a pesar de que es un proyecto sumamente sencillo en cuanto a la forma en la que está proyectado, es un cubo, básicamente un prisma, un prisma, tiene una lectura que mediante estas cartelas que se ven en varias partes del proyecto, no es una lectura rápida o que agarras de inmediato, ¿no? O sea, como que vas descubriendo un poco cómo está configurada, no es que de golpe veas la cocina o de golpe entiendas, la recámara está atrás de esta cartela, ¿no? Entonces, tiene su complejidad en ese sentido, pero también es sumamente, como se puede ver en la foto de la derecha, es sumamente sencilla. Cumplió con los requerimientos de los metros cuadrados, de utilizar el material, de entrar en el presupuesto. Que no recuerdo exactamente bien, pero creo que eran casas, si no me equivoco, que andaban alrededor de los 200,000 pesos, una cosa así. O sea, tenía que ser un proyecto sumamente austero, ¿no? Bueno, creo que quedan 2 proyectos más y
Creo que vamos bien de tiempo. Antes de que siga, o sea, Dime. o sea, la austeridad no está tampoco ligado a que no haya una arquitectura o una buena calidad, ¿no? Cuéntanos igual de los materiales, cómo se fue trabajando, si hubo un diseño participativo, también entendiendo que había como una organización atrás de esto, cómo fue esta colaboración con ellos. La verdad es que fue un proyecto sumamente largo, sumamente complicado en el sentido también, porque justo por lo que dices, habían muchos factores involucrados. Había un tema, o sea, esta casa se terminó en el 2020 y el sismo fue en el 2017, 2017. Ponle que lo que se empezaron a organizar, ponle que a nosotros nos hayan contactado en el 2018 por ahí. O sea, se llevó 2 años en una casa de 45 metros. O sea, esta que nos tocó a nosotros diseñar fue de las últimas que se entregaron. Porque, bueno, aquí también hubo un tema que en el proceso la mamá de Axel falleció, que ella al principio sí estaba viva, pero tenía una enfermedad terminal, falleció. Entonces, había un tema de fideicomiso, de dinero. Fue sumamente complicado en ese sentido. En cuanto a una cosa de diseño participativo como tal, la realidad es que no la hubo. No es que nosotros nos sentamos con los abuelos de Axel, teníamos en algún momento por parte de la organización todos los requerimientos que ellos querían cuántas recámaras querían, que una cocina abierta, que una zona para poder trabajar al aire libre, en fin. Entonces visitamos a los abuelos y Axel, me parece que 3 veces, antes de nosotros, o sea, cuando presentamos ya fue la 3ª vez, y luego durante la construcción estábamos yendo constantemente, en algún momento se paró la obra, etc. Y el material, pues es el material que te daban. O sea, tú mandabas, de hecho teníamos un proyecto que incluía un tema de carpinterías, de closets, etc., repisas para la cocina, y las primeras casas alcanzaron a entrar dentro del presupuesto. Por eso, si te fijas, las primeras casas, por ejemplo esta de Rosana, que tiene como esta onda de gemanil aquí, ¿no? O hay una, por ejemplo, estas de Pablo, que tienen todas las carpinterías de madera. Las nuestras terminaron siendo de herrería, y en las fotos, me parece que en las fotos que aparecen aquí ni siquiera salen en esta foto todavía, que están ubicadas, pues, como se ven en la planta, ¿no? Estas, las puertas estas. Entonces, lo que te decía, tú mandabas un proyecto a Piensa Sostenible y ellos son los que se encargaban de toda la parte de números, de hacer un catálogo de conceptos, de revisar, y te decían, ¿sabes qué? No, más chico o no está entrando dentro del presupuesto. Entonces se tenían que hacer como distintas estrategias. El tema también, por ejemplo, de las cartelas y los muros, pues también surge a partir de, bueno, necesitamos menos muros, no podemos ocupar, pero tampoco son ventanales, pero, ¿sabes? Pero sí, me encantaría decir que hubo un tema de diseño participativo. La realidad es que aquí no lo hubo. No sé si en otros proyectos de estos de Ocuilan se hicieron. Oye, y hay una pregunta, te la comento. Dice, ¿cuál es el detonante de esta sensibilidad al contexto y a las necesidades de las personas? ¿Es algo que adquirieron ya en la práctica profesional o desde su formación? El detonante al contexto, pues aquí el contexto realmente en nuestro terreno, o sea, en este contexto, pues como se puede ver aquí, prácticamente no hay nada. Lo que hay abajo son construcciones un poco informales, con el mismo material, block, tablas de madera, lámina, ¿no? Entonces, tampoco es que esto está entre 2 casas. No sé si hablan de este proyecto en particular o preguntan en general nosotros como oficina, porque algo mencionaban al final, pero pues sensibilidad al contexto es algo que creo que es fundamental, que tenemos que tener todos en nuestra práctica, y es parte como que enseñan algo básico que te enseñan por lo menos en la facultad, que nosotros aprendimos. De hecho, es una cosa como muy recurrente en nuestro trabajo. En este caso, por poner un ejemplo rápido, que justo ahora nos estamos enfrentando a eso, en Sayulita muchos terrenos tienen pendiente y tú puedes construir 2 niveles a partir del nivel de calle, ¿no? Pero en realidad, pues si tu calle está aquí encima, tú puedes construir 2 niveles así y la huella puede ocupar, creo que solo te piden un 20% de área libre. Entonces, si tú estás aquí abajo,
pues tú ves unas monstruosidades, ¿no? Entonces, es un tema que ahorita nosotros estamos tratando de ver cómo podemos llegar a acuerdos con el ayuntamiento, el municipio y demás, porque nosotros, por ejemplo, un proyecto que estamos proponiendo, en realidad se podría leer que son 4 niveles, pero en realidad es esto, ¿no? Y en realidad en terreno, si ves, es el proyecto que te permiten, tú puedes ocupar todo esto, y nosotros hacemos una cosa así, que no sé si ahí se alcanza a ver bien sobre las fotos, pero bueno. Entonces son ese tipo de cosas, de sensibilidades, ¿no? O lógicas que tú podrías leer como bueno, es que a quién se le ocurre, pero son muchas cosas que están escritas como normas y leyes y todo, que si no nos ponemos a revisar o a pensar o a replantear, pues por eso se terminan haciendo las cosas que terminan haciendo por todos lados. Entonces, bueno, sí, no sé si eso responde un poco a la pregunta que hacían sobre sensibilidad con la gente, pues nosotros tenemos, o sea, trabajar con nuestros clientes, siempre tenemos, aunque no estamos en el mismo lugar, pues obviamente juntas de arranque, de inicio, de referencias, qué les gusta, qué quieren hacer, qué quieren que hagamos, presentamos opciones, es un ir y venir todo el tiempo con el cliente hasta que esté contento, ¿no? O sea, porque pues sí, muchas veces como arquitectos tenemos caprichos que al cliente no le gustan o no les parecen y pues al fin y al cabo los que viven ahí son ellos. Nosotros, la verdad es que hemos aprendido mucho, sobre todo, no digo que sobre todo yo, pero en mi caso yo era una persona sumamente terca y con muchos corajes con el tema de los clientes de por qué no quieren lo que estamos proponiendo, para qué nos están contratando, si nosotros somos arquitectos. Y la realidad es que en este tiempo he aprendido a que mis socios son mucho más inteligentes, yo creo, ¿no? Es la palabra, porque ellos, o sea, al final, la gente que vive allí son ellos y los que tienen que estar contentos son ellos. Entonces, hay que buscar un equilibrio donde nosotros podamos proponer algo que sepamos que es bueno y siempre tenemos las mejores intenciones, pero pues sí, al final ellos son los que viven allí y los que tienen que estar contentos, ¿no? Claro, sí, se entendió claro. Perdón, me alargo muchísimo en mis respuestas. No, adelante, si quieres seguimos con otro de los proyectos. Pero está bueno que interrumpan a ti, yo prefiero a que yo siga hablando como me obligo. Bueno, en algún momento, el año pasado, nosotros, Ilse y yo, que es mi esposa y socia, estábamos en España, yo estaba en Madrid haciendo una maestría, y había este festival que se llamaba Concéntrico, que yo había visto esta creo que fue la que participamos nosotros, creo que era la 7ª edición. Justo ahorita acaban de salir los resultados del concurso de la 8ª edición. Y bueno, es un festival que se hace en Logroño, en España, y donde se hacen varias intervenciones a lo largo de toda la ciudad. Generalmente son intervenciones que se hacen con este material, con madera. Que sí es como triple, básicamente. Entonces, nosotros aquí lo mismo. Bueno, por un lado, que creo que tiene que ver también para platicarles un poco cómo llegan estos encargos. Hay veces que nos invitan, hay veces que nos autoinvitamos, como es este caso. Nosotros le escribimos al curador del festival, al organizador del festival, y le dijimos, conocemos este festival, nos interesa y estamos en España. Nos podemos juntar, le mandamos un portafolio y le gustó nuestro trabajo y nos invitó a participar. Entonces ahí, pues bueno, el tema era lo mismo, un poco, que es algo que siempre en los proyectos de fibra nos tratamos de hacer, de no generar más basura con esto, y entonces ahí era buscar un material que pudiera ser reutilizado. También había obviamente un tema de presupuesto, él nos decía, tienen toda la madera que quieran utilizar, pero pues nosotros estábamos un poco necios con no utilizar madera. El proyecto es sumamente sencillo en el sentido que se terminó resolviendo cuando supimos el material que íbamos a hacer. Entonces, en algún momento estábamos hablando con la gente de Nova Ceramic de México, que nos puso en contacto con la de España, y luego otra empresa que se llamaba Construcción Cerámica San Pedro, que fueron los que terminaron donando el material. Y básicamente nos dijeron, tenemos este tabique, que le llaman termoarcilla, que se utiliza muchísimo acá en España en construcción. Obviamente nunca queda aparente, y nos prestaron una cantidad de piezas, ¿no? No recuerdo el número de piezas ahorita. Nosotros, la primera propuesta que hicimos fue
un proyecto donde había una pieza negativa y una positiva, ¿no? La positiva obviamente como esta plataforma a la que podías subir como una especie de mirador, y la negativa como una especie, pues, llamémosle como, no sé, como un patio, ¿no? De pequeño patio o foro hueco. Entonces, esto se estaba haciendo, Logroño tiene un río que corre todo a lo largo, y nosotros queríamos alejarnos un poco de si aquí estaba la ciudad, y luego tiene como este colchón verde, y luego aquí está el río. Nosotros, la mayoría de las piezas suceden en la ciudad, ¿no? Nosotros queríamos alejarnos un poco de eso y queríamos trabajar en esta zona verde. Presentamos en una de las visitas a Logroño, presentamos estas imágenes de lo que queríamos hacer, les gustó a los organizadores, todo estuvo bien, y un poco tiempo después nos dijeron, chicos, porque todo esto está lleno de verde, ¿no? Como muy, muy salvaje, como todo sin cortar, obviamente, y de manera natural. Nos dijeron, está muy lindo todo esto que están presentando, pero esto en las fechas del festival, el río sube y pues no hay verde, no existe su proyecto, ahí no puede pasar nada. Entonces, pues la verdad, como que estábamos ya como muy metidos con esta propuesta, y nos presentaron varias alternativas de otros sitios. Generalmente aquí habían, no me acuerdo cuántas, si 20 intervenciones, y conforme van invitando a la gente o van aceptando, la gente va apartando, por decirlo de alguna forma, como las ubicaciones de sus instalaciones. Y entonces, obviamente, cuando nosotros nos tocó y cuando ya nos dijeron que no se podía al lado del río, pues ya todas las instalaciones, las que quería todo el mundo, ya estaban ocupadas, ¿no? Entonces nos presentaron 3 que para ellos eran como un poco, bueno, pues si quieren, ¿no? Y de hecho nos enseñaron esta, que era un pasillo, que es esto que se ve aquí, que pertenecía a la fábrica de tabaco de La Rioja se llamaba. Y ahora era un callejón prácticamente que conecta 2 calles, bueno, no un callejón porque sí tiene un callejón con salida, digamos, que conecta 2 calles. Nos lo presentaron, nos dijeron, se utilizó solo en la primera edición del festival, y pues sabemos que no les va a interesar, entonces vamos al siguiente, ¿no? Y la verdad es que nosotros le vimos muchísimo potencial, nos llamó mucho la atención, obviamente, el tema de esta chimenea que queda de la fábrica, de la antigua fábrica, y les dijimos que sí, queríamos trabajar con este espacio. También teníamos un número limitado de tabiques, no sé, nos gustaba mucho la condición del lugar, y al final decidimos hacer eso, como un poco reocupar este vacío que existía ahora, por el que la gente ya casi ni circulaba, porque los visitantes al proyecto en esos días nos dijeron, dejen el proyecto, déjenlo porque se está utilizando, este pasillo casi no se usaba, etcétera, etcétera. Obviamente esto estaba pensado para los 4 días que duraba el festival, porque esto, si dejas más tiempo, se cae, ¿no? Por un tema estructural que ahorita les puedo enseñar con más detalle. Pero bueno, el proyecto es muy sencillo, son una serie de estancias o de cuartos de 3 por 3 metros, con distintas figuras geométricas que en esta planta no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, pasan de repente estas cosas, ¿no? Que le dan un poco un carácter más doméstico, una escala menor al proyecto. Y bueno, estaba todo hecho, como les digo, todo esto vino a partir de que nos dijeron, tienen este material, trabajen con él. Hicimos esta propuesta, un collage y una maqueta que se ve aquí del lado derecho. Y luego estas ya son fotos del proyecto terminado. Visitando la fábrica nos dimos cuenta que tenían el desperdicio de los mismos, de la misma termosilla, y les pedimos que si también nos lo podían prestar. Nos dijeron que sí, a ellos no les servía para nada, que hasta nos lo regalaban, pero bueno, lo utilizamos como parte de la propuesta para todo lo que es el piso. Entonces lo recorrías, iba como tronando el tabique, como que también te da otra capa a lo que habíamos nosotros pensado con toda esta parte del sonido. Y esto es lo que les decía, ¿no? Como la estructura de estos dinteles que luego nos han escrito ahí por Instagram y así para preguntarnos cómo funcionan, etcétera. La realidad es que todos estos bloques están pegados con una especie de silicón que utilizan en la construcción en España, que desconozco si se utiliza en México, una especie de silicón que ellos, que sí sirve como un mortero, pero
en realidad era estaba como nada más punteado para que luego estas piezas las pudieran desprender y pudieran reutilizarse en construcción, ¿no? Y entonces lo mismo pasaba aquí con los dinteles. En realidad solo estaban pegados entre sí en estas caras. Y lo único que teníamos era una especie de red que está aquí y aquí. Y luego por esta parte viene aquí, que no se alcanza a ver en la foto, a lo mejor ahorita en otra, que era por mera precaución, en caso de que esto se llegara a zafar, ¿no? Porque podía existir ese riesgo, que no le cayera a alguien a la cabeza y por lo menos diera tiempo de cambiar la pieza o quitarlo, lo que fuera, ¿no? Afortunadamente no pasó nada de eso. Y sí, todo esto como que eran ajustes que se iban haciendo en el proyecto. Todos los muros, por ejemplo, aquí tenían que estar, obviamente, habían muros que no tocaban nada y a la hora de montar ya en sitio, pues por un tema de estabilidad teníamos que unirlos a otras caras o a otros muros para darle mayor rigidez al proyecto, ¿no? Y las piezas que se desperdiciaron, pues fueron sobre todo las que se hicieron en pequeños ajustes para que entraran dentro del ancho del pasillo, ¿no? Sí, creo que fuera de esto, quizá alcanza a ver también un poco lo que les digo, estas piezas pues sí se tuvieron que desperdiciar y hubieron algunas que se rompieron a la hora de desmontar, pero en realidad la mayoría de estas piezas se pudieron volver a utilizar, que me pareció como algo muy bueno en este festival. Justo participaron también otro despacho mexicano que se llama Lanza Atelier, y ellos, tanto ellos como nosotros, que éramos los únicos mexicanos, trabajamos con el tabique, y también la propuesta de ellos se podía reutilizar después todo, porque nada más estaban montados en una plaza, la plaza central del pueblo. Igual si pueden luego vean el proyecto porque también es muy lindo. Y bueno, este es el último proyecto que voy a terminar. ¿Qué se hizo con los tabiques posteriormente? Se regresaron a la fábrica para que ellos los utilizaran en construcción, en obra. Okay. La fábrica nos lo prestó y el festival se encargó básicamente de pagar los fletes para llevar el tabique a Logroño y luego regresarlo a la fábrica, que estaba ahí mismo en Logroño, de hecho. Okay. Sí, me encanta. En algún momento nuestra idea era como, bueno, y luego con eso, que nos digan dónde y proyectamos, hacemos una casa con estos tabiques para lo que nos digan. No sucedió eso, se regresaron y ellos los utilizaron, no sé si los vendieron con descuento porque estaban utilizados o con esa cosa, pero bueno. Mirlo es un proyecto de renovación de una casa en Sayulita, una casa frente a la playa, que cuando el cliente llegó, realmente lo que él quería era un poco, pues sí, remodelar, a lo mejor cambiar pisos, remodelar la cocina que estaba aquí, etc. Y nosotros, era una casa súper complicada. Aquí se ve en esta planta, ¿no? Esta foto que les enseñaba, que era como tomada hacia allá, tenías como esta cocina, no había como tal una estancia, era muy rara. Entonces tenías como esto, luego las recámaras también de repente tenías esta mini recamarita aquí, y luego este espacio también que no tenía como mucha forma. Y bueno, el cliente quería, pues sí, buenas recámaras, espacio, etcétera. Que no estuviera, por ejemplo, de repente la cama aquí con este muro así, aquí no la podías pegar porque había ventanas, en fin. Pero él lo que quería es que reacomodáramos un poco y que le diéramos mantenimiento y remodelación. Nosotros le propusimos un proyecto de intervención donde sí reacomodamos, pero digamos que toda la parte que antes era esta parte, ahora hicimos un patio central, ¿no? Donde las recámaras estaban en esta parte, en esta área, se ajustaron algunos muros, se demolieron unos muros, se cortaron algunos, se hicieron otras aperturas, etcétera. Pero bueno, los ejes se mantenían para poder reorganizar la parte de las recámaras, y luego agregábamos este nuevo volumen donde ya sucedía toda la parte de la cocina, comedor y sala. Y en lo que era la cocina anterior, era esta parte de servicios con bodega, medio baño y área de lavado. Y aquí realmente, como que lo que nos despertó más o nos llamaba más la atención era tomar, aunque era una
como este proyecto está en un conjunto con varias casas similares, donde de hecho ya habíamos hecho una remodelación puramente de acabados en el interior, como ven en esta foto, son las casas son muy similares, ¿no? Con estos muros blancos y con teja. Entonces, pues no, tienen que seguir un reglamento. Y al final, pues bueno, por fuera nuestro proyecto es relativamente, no parece que se hizo mucho a la casa, se hicieron algunas cosas en ventanas, etcétera. Y nuestra intervención para el patio central decidimos remover esta parte de la losa, quitar la teja y dejar esta estructura que si vieron en las fotos, en estas primeras fotos, pues es como esta es la estructura que carga el techo de la casa, y la verdad es que es como muy particular, como un poco como de chalet, pero mix tropical, no sé, era como muy rara, pero nos llamaba mucho la atención, nos gustaba, y obviamente pues lo que menos queríamos era quitarlo. Entonces, en esta foto, de hecho, que se ve aquí al principio, esta es la parte de la estructura que quedó, que digamos que estaba debajo de las tejas y demás, y que nada más limpiamos, quitamos la losa, hicimos estos vanos para darle, pues sí, para que este patio tuviera luz y ventilación, ¿no? Bueno, esta es la casa ya, la propuesta ya terminada, como les digo, es como bastante discreto lo que se hizo en la casa. En el volumen que se agregó, igual trabajamos otra vez con este tema de las palapas y con un lenguaje un poco más contemporáneo en el tema de acabados, ¿no? Igual con maderas tropicales, en este caso. Y este es el espacio que les enseñaba en la primera foto antes de la remodelación, ya con la intervención, con aquí trabajamos con unos paisajistas que se llaman PAR. Y bueno, aquí ahorita de hecho hay unas fotos al final más recientes, pero bueno, estos son unos grandes macetones que te cubren del agua, obviamente, en la circulación cuando vas a las recámaras o vas hacia la sala y la cocina, etcétera, pero y que sirven también para aquí llenar de pues, todo lo que es la tierra, la vegetación, y que esta pueda crecer y pueda caer. Hay unas guías que no sé si se ven aquí, si se alcanzan a ver aquí, ¿no? Unas guías que pusieron los paisajistas también para que la vegetación pudiera ir subiendo. Y bueno, la conexión con el nuevo volumen que se ve aquí, ¿no? En esta parte. La idea es que esto se pueda cerrar por completo, entonces aunque el patio esté abierto, esto sí se pueda cerrar sin ningún problema. Más imágenes como esta parte. Y bueno, como lo que les decía, como un poco tenía que ser como también una propuesta muy discreta hacia el conjunto, con las vistas hacia el océano, el mar. Y estas son unas fotos de hace un par de meses que nos mandaron como para ver como todo este tema de cómo ha crecido la vegetación, etc. ¿no? Que, bueno, obviamente nos da mucho gusto ver cuando estas cosas pasan y no nada más las plantas pues se mueren al tercer día. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ese último proyecto, o sea, se ve como también la parte de la vegetación está muy bien trabajada, de cómo se está pensando de que se vaya también apropiando un poco las mismas plantas, la altura, la propuesta como tal. ¿Qué tanto también hacen colaboraciones, por ejemplo, con este despacho de paisaje, ¿no? ¿Cómo ha sido este rebote, por ejemplo, para este proyecto, y qué tan importante es hacer este tipo de contratos o colaboraciones o subcontratar y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Fundamental, ¿no? Sobre todo en estos proyectos, si te fijas aquí en esta planta, por ejemplo, tienes todas estas áreas siempre, o sea, siempre tienes como estos patios privados que ven hacia los baños, o que son en las conexiones entre el volumen nuevo, inclusive en esta zona de la terraza, etcétera, que, o sea, ahí viendo este croquis que acabas de ver el dibujo, todo lo rojo es vegetación, entonces sería tonto en nuestra parte, ¿no? No proponerlo. Siempre trabajamos con
claro, hay clientes que a veces no quieren, no lo ven necesario. Nosotros tratamos de convencerlos, enseñándoles ejemplos de proyectos en los que se trabajó con un paisajista, en este caso con Par, que justo Paola hace poco se mudó también bueno, se fue a vivir a San Pancho, que está muy cerca de Sayulita. Entonces, para nosotros también es sumamente práctico que ella esté ahí y pueda ir a los proyectos y ver a los clientes. Entonces, en todos los proyectos que podemos, la invitamos siempre, ¿no? Lo mismo, pues trabajar con gente, con interioristas, cuando se puede, cuando el presupuesto lo permite, porque yo entiendo que obviamente hay presupuestos que no dan para eso, o con amigos, arquitectos que se dedican, no sé, ahorita estamos trabajando mucho en un proyecto de un pequeño hotel boutique ahí en Sayulita. Estamos trabajando con Roberto Michelsen, que se conocen como Bobby, que él tiene un despacho de arquitectura, pero también trabaja mucho en una escala, por ejemplo, el tema de mobiliario y piezas como más de diseño industrial, o estas intervenciones, y él, por ejemplo, el trabajo que hace a mí me gusta muchísimo, y entonces lo invitamos, lo sumamos también a esta parte del hotel, a trabajar cosas que él está haciendo con lámparas, con herrerías, con las mesas, etcétera, y yo creo que siempre, obviamente, si te armas un buen equipo, pues el resultado es 1000 veces mejor que si tú hubieras intentado hacer todo, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, hay una pregunta que va un poco también dirigida hacia a lo que me gustaría que nos platicaras también. El, Dice Omar Martínez, ¿en qué punto decidieron utilizar los renders, ilustraciones como sello personal? ¿Es en realidad su sello personal? O sea, porque se destaca entre otros despachos las ilustraciones, los axonométricos, estos isométricos, muy definidos, muy estilizados, ¿no? A veces hasta caricaturescos. ¿Cómo ha sido este proceso y desde siempre lo han traído? ¿Cómo ha sucedido? Fue un poco accidental, la verdad es que sí, es extraño porque de repente la gente en algún momento era como palma los que hacen collage. Y pues sí, nosotros también tenemos parte de eso, ¿no? Tenemos un curso en doméstica de hacer estas ilustraciones. A nosotros nos funciona para trabajar, no nos gustan, la verdad es que no nos gustan mucho los renders hiperrealistas, nunca nos gustaron en la escuela, a lo mejor no nos gustan porque no lo sabemos hacer. De hecho, generalmente, por ejemplo, un tema de colaboración, trabajamos también con un despacho de renders que se llama Visorama, y con ellas, con Paola y con Marcela, cuando los clientes quieren renders, porque hay clientes que quieren renders y el collage no les interesa, pues mandamos a hacer esos renders con ellas, ¿no? Nosotros trabajamos más con el collage porque nos permite, como les dije en un principio, ciertas exploraciones, cambiar unos materiales, seguramente el render también, pero para nosotros son mucho más sensibles, tienen otra sensibilidad y otra lectura el collage. Fue un poco por accidente que los empezamos a usar porque obviamente no somos ni cerca de las primeras personas en usarlo, pero en algún momento otros despachos como Fala en Portugal, cuando nosotros lo estaban haciendo y nos gustaban mucho y los empezamos a probar. Y luego empezó un poco como, no sé, en algún momento nos publicaban en algún lado con esos collages y bla, bla, bla. Y luego, pues sí, es una cosa que todo el tiempo nos están preguntando sobre el collage. El collage, la verdad es que nosotros nos gusta y qué bueno que nos reconozcan por eso, pero buscamos que se nos reconozca más también por el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, es una mera herramienta que tenemos y no es nuestro objetivo final, ni mucho menos. A nosotros nos gusta pues proyectar lo que creemos que es buena arquitectura y hacer una buena arquitectura. Claro, oye, y también, al final de cuenta, esta parte de redes sociales que te repostean y te repostean, digo, al final es como mercadotecnia, ¿no? Te funciona como para que la gente te conozca, no solo, como bien comentas, de las ilustraciones y de los isométricos, axonométricos, etc. Pero al final la gente empieza a conocerte. También, ¿cómo ha sido esta parte de los nuevos proyectos que les llegan?
han sido por redes sociales, le invierten a redes sociales o ha sido literal de boca en boca de estos proyectos que han terminado y que han hecho tanto en Sayulita que en otros lados? O sea, ¿cómo ustedes van consiguiendo o por dónde crees que su manera de un poco de atraer al cliente? La verdad es que es una combinación un poco de todo. O sea, te mentiría, digo que las redes sociales no son necesarias para nosotros. Claro que son necesarias porque, por ejemplo, eso nos da, a lo mejor no tanto de clientes, porque nos han llegado, yo creo que muy pocos clientes a través de redes sociales. Generalmente la gente que nos pregunta cosas en redes sociales sobre presupuestos o proyectos no terminan nunca consolidándose. Pero sí nos sirve, por ejemplo, para una parte de poder tener como presencia para que nos inviten a otro tipo de proyectos, como lo que les decía de estos proyectos efímeros o exposiciones o dar talleres o hacer conferencias o dar conferencias. Todo eso como que está muy ligado con la parte de redes sociales. Los clientes, pues la verdad es que yo o sea, siento que somos muy afortunados en esa parte que Juan Luis decidió irse a Sayulita y abrir ese nicho de repente. Empezamos con un baño. Lo primero que se hizo es un baño que nunca se construyó. O sea, que literal una remodelación de un baño que se entregaron planos y nunca se hizo. Pero esos clientes nos recomendaron con el del restaurante y el restaurante nos recomendó con la de la casa. Y mucho ha sido así, ¿eh? En esa zona mucho ha sido de recomendación en recomendación, porque también creemos que, y suena muy raro que lo diga yo, pero tratamos de darle la seriedad necesaria a las cosas que hacemos, somos formales, quedamos en algo, hacemos que luego en estos pequeños pueblos como Sayulita luego se puede prestar a que haya mucha informalidad, entonces alguien busca un arquitecto y sí, ahí te mando la cotización en 2 semanas o lo que sea. Entonces nosotros tratamos de darle un seguimiento constante. Tenemos un equipo profesional ahí en Sayulita de arquitectos, la mayoría sí, todos de hecho de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, que se han literal movido de la Ciudad de México a algunos de otras partes a trabajar allá. Muchas gracias por eso. Y pues bueno, no sé, es como un poco de todo. Las redes sociales nos funcionan, pero también yo creo que tienes que buscar por otros lados. O sea, recomendación de boca en boca, y si de repente conoces a alguien, pues también. Y lo que te digo, buscarnos también proyectos. A veces nosotros mismos escribimos y, oigan, vimos esto, queremos participar, o estás buscando a alguien, no sé, como... Sí, oye, bueno, esta parte que justo estás comentando de que uno se fue, tuvo la decisión de irse a Sayulita, tú a estudiar a otro país y seguir estando como un despacho, o sea, nada más como para entender la situación en la que estamos y y el potencial que tiene la arquitectura como tal, de poder seguir siendo una profesión que está completamente adaptada a la pandemia, ¿no? ¿Cómo piensan eso? O si se han preguntado eso, ¿qué opinas? La verdad es que es difícil. Yo creo, o sea, te mentiría si te digo, los primeros meses, obvio, todo el mundo feliz, puede estar donde sea, sigue trabajando, pero la oficina, o sea, lo que hacemos es arquitectura. La arquitectura, en nuestro caso, los proyectos se construyen. Y entonces, pues, como te digo, hay un equipo en Sayulita de 4 personas, y ahorita justo, por ejemplo, Regina y Juan Luis están ahí también, temporal, de manera, por un periodo de tiempo, porque bueno, se tiene que estar ahí. O sea, no puedes pretender tener un despacho y desaparecerte, que en cierta forma es lo que nosotros hicimos estos últimos 2 años. Pero bueno, nosotros teníamos ya varios años trabajando juntos, creciendo como despacho. Hubiera sido un poco tonto parar todo, porque cuando empezó el COVID, pues hubo muchísima inseguridad. Nuestros clientes, la mayoría, como te dije, son estadounidenses, pues no sabían qué iba a pasar, entonces se nos pararon muchísimos proyectos en ese momento. Y la realidad es que ahí, por ejemplo, el tema de doméstica, pues es un curso que todo el mundo estaba en su casa haciendo cursos y cosas. Entonces, eso nos ayudó a seguir vivos como oficina, ¿eh? O sea, porque se pararon los proyectos, no sabíamos qué iba a pasar. En doméstica, por un lado, estaban vendiendo muchísimo el curso, que eso fue algo muy bueno. Y bueno, un poco todo de repente
regresando a la normalidad, vimos nosotros que era también el momento, sentíamos que era el momento correcto de irnos a hacer las maestrías. Y la realidad es que nos urge regresar, o sea, a ICSE a mí nos urge regresar a poder trabajar ahí. Tenemos, a partir de las 4, de nuestras 4 de la tarde a las 10 de la noche, estamos todo el día en Zoom, sentados en juntas con clientes o con el equipo de México. En las mañanas trabajamos un poco, pues, la parte de proyecto, que estamos un poco más aislados y no tenemos que estar en juntas. Pero es difícil y obviamente te da esta posibilidad. No me voy a quejar de poder hacer una maestría, pero la realidad es que nuestra oficina está allá, nuestro trabajo está ahí y tampoco creo que sea muy factible esto de, por lo menos en nuestra profesión, de estar por todos lados, ¿sabes? Ahorita nos ha funcionado, pero no sé cuánto más vayamos a durar así. Más por las maquetas que también comentabas, ¿no? Al principio que hacían y pues ahora tal vez dejaron de hacer o no está todo el equipo involucrado en eso, ¿no? O sea, que es imposible estar haciendo una maqueta entre todos. Claro, pues justo hacemos justo con lo que dices, dejamos en México hacíamos muchas maquetas, en Ciudad de México, cuando teníamos ahí la oficina en el centro de la Condesa y luego en la Roma al final. Con la pandemia quitamos la oficina, guardamos todas las maquetas en una bodega y ahora en la oficina de Sayulita la verdad es que no se hacen maquetas. En realidad ahorita justo hay un proyecto que estamos trabajando con unos clientes que son más o menos como de nuestra edad, amigos, y entonces ahí están ellos abiertos también, y ahí por ejemplo hay un tema de diseño participativo. Entonces estamos ahí trabajando con una maqueta de trabajo muy básica, donde imprimimos un par de cositas de muebles para que ellos entiendan, escalas, y entonces yo me conecto desde aquí en el Zoom. En México está Constanza, en Sayulita con los clientes y trabajan en la maqueta. Ellos, la idea es que está en las primeras etapas del proyecto, pero que puedan ir ellos también aportando en tema de materiales o decisiones, aberturas, etcétera, etcétera. Es un experimento, nunca lo hemos hecho, pero sí, en algún momento me encantaría estar con una oficina otra vez haciendo maquetas y demás. Me parecen básicas las maquetas para entender muchas cosas que ni el collage, ni el modelo, ni el render puedes entender, ¿sabes? Oye, Diego, igual como para ir cerrando también un poco, ¿cuál es el futuro de Palma? O sea, ¿hacia dónde van? ¿Tienen alguna meta en específico, algún concurso, algún proyecto? ¿Cuál es su nicho de arquitectura al que quieren llegar? ¿O simplemente van viendo hacia dónde lleguen los proyectos? Yo creo que ahorita, en este momento, si me preguntas, te digo, estamos con una bomba enorme en nuestra oficina porque tuvimos un problemón ahí con el constructor. Entonces, sí, como que paso a paso, o sea, estamos poco a poco, ahorita literal resolviendo este tema del constructor, enfocándonos en terminar los proyectos que tenemos ahorita, pero afortunadamente constantemente estamos pues cotizando para nuevos proyectos, llegando a nuevos acercamientos de posibles clientes, teniendo acercamientos de posibles clientes. Los concursos, cada que queremos hacer un concurso, no hay tiempo porque por estos proyectos, y tampoco queremos que nuestra oficina crezca mucho, sobre todo en este momento que no podemos estar al 100% los 4 ahí, ¿sabes? Entonces, la oficina ahorita queremos mantenerla con una escala como tenemos, somos en total 10 personas, ¿no? 2 que están aquí también, uno en Berlín y uno en Madrid de manera remota. Entonces, no queremos crecer ese número y tampoco... Entonces, por ejemplo, acaba de salir un concurso en el bosque de Chapultepec que queríamos hacer, no lo vamos a hacer porque no hay tiempo. Entonces, pues, son un poco de cosas que unas por otras, ¿no? No puedes seguir haciendo proyectos, pero pues, afortunadamente, nuestra oficina sigue creciendo en ese sentido de más trabajo y chance de poder hacer nuevos proyectos, ¿no? Va, buenísimo. Y última pregunta de Bere HC. Dice, ¿qué consejo darías a los estudiantes de arquitectura que apenas van a empezar a realizar proyectos que les gusta, el estilo que ustedes manejan? Consejo, pues, sí, generalmente para lo que siempre recomendamos, porque a nosotros nos funcionó, es lo más importante es que si
que la arquitectura no se hace, o sea, yo veo muy difícil a la gente que trabaja solos, ¿no? O solas. Entonces, yo creo que sí, no, fuera aparte no nada más de un tema de otras disciplinas y colaborativo, si trabajan con gente bien o si encuentran gente en la carrera como estudiantes con los que se acomodan y trabajan, prueben, hagan concursos, hagan trabajos de equipo, etcétera, porque pues a nosotros lo hicimos así y nos ha funcionado, hemos tenido altas y bajas, pero la verdad es que cada vez nos acomodamos mejor, sabemos cómo funcionamos, entonces, y la verdad es que te ayuda muchísimo a muchas cosas el poder tener socios, trabajar con otras mentes, cabezas que piensan distinto a ti. Entonces eso para mí me parece importante, muy importante, salir de zonas de confort. Y luego pues hacer lo que les decía, o sea, nosotros cuando estábamos en la escuela, concurso que salía, concurso que entrábamos. Y yo creo que ganamos un concurso, o sea, perdimos muchísimos concursos. Entonces, eso. Y la parte de hacer arquitectura que te gusta, pues yo creo, o sea, ni siquiera nosotros ahorita hacemos la arquitectura que nos gusta al 100%, ¿sabes? O sea, eso es lo que les digo, va a haber, pues yo creo que con el tiempo, en algún momento, los clientes espero que te busquen porque digan, vi esto que hiciste y me encanta y te voy a dar carta abierta y quiero que trabajes lo que quieras, pero pues al principio la realidad es que los proyectos que te llegan, los encargos, no tienes un portafolio que te respalde, no tienes un currículum como tal, entonces pues como cualquier cosa tienes que ir haciéndote un nombre, yo creo. Suena un poco gris el panorama que le di a Bere, pero yo creo también espero que nosotros en algún momento llegamos y podamos tener como mucho más libertad en hacer lo que queramos. Claro, entendido. Oye, Diego, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la presentación, por compartir. Es muy importante, justo como comentabas al principio que empezaste a hablar del, del, del estar en estos espacios, ¿no? O sea, de no cerrarse, de compartir estos consejos pues a mí me ha ido bien por este lado, esto es lo que he hecho, y pues cada quien agarre lo mejor de lo que le puede, de lo que le quede, ¿no? Y pues les agradezco a ti y a todos los integrantes de Palma que se hayan dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y de compartir todas estas experiencias y proyectos. Alejandro, y gracias a los que estuvieron presentes. Espero les haya servido de algo. Y bueno, cualquier cosa, ahí nos pueden escribir en nuestras redes sociales igual o por mail. Y gracias por el espacio. Espero haya servido de algo. Sí, pues muchísimo éxito también en todos sus demás proyectos, porque sí están haciendo algo importante, son un despacho joven y están pues están en otros países queriéndose pues actualizar, queriéndose pues como siempre estar como actualizándose, ¿no? Que creo que es importante como arquitectos y pues eso habla muy bien de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aprovecho ya este tiempo para dar pues el fallo, si se puede decir, del concurso del Joe Jamboree que se publicó hace unos días. El Joe Jamboree pues es el concurso que se estará haciendo durante la Asamblea General de la FECAM. Es un taller teórico y práctico de arquitectura que reunirá a estudiantes y a jóvenes arquitectos con el fin de generar una propuesta de vivienda asequible, esto en Celaya. Pues en las bases estaba que tenían que seguir al Colegio de Arquitectos, tenían que seguir a jóvenes arquitectos de la FECAM, darle like y etiquetar, ¿no? Y quien tuviera un poco más de interacciones, ya sea like o comentarios, pues se ganaban los pases gratis. Entonces, teníamos tres pases que ya se decidió quiénes fueran y les voy a contar acá quiénes y por qué. En Instagram tenemos una ganadora que es Bere Hernández 19, quien comentó ahí en la publicación
la pregunta en realidad que se solicitaba que contestaran para poder ganar era, ¿por qué consideras importante pensar en vivienda asequible durante, pues ahora la post-pandemia, ¿no? Entonces, Bere Hernández-19 dice, actualmente vivimos en una pandemia que ha dejado miles de personas sin trabajo y muchos de estos trabajadores viven pagando alquiler, ya que muchos van al día. Es importante emplear viviendas asequibles, ya que nos aseguramos de que estas familias puedan obtener un hogar digno y del cual no tengan que destinar un alto porcentaje de su salario, ya que es un patrimonio para ti y para tu familia. Este comentario tuvo 52 más una respuesta, más 52 me gusta. Entonces, digamos que es el que tuvo más interacciones en Instagram. Entonces, ya estaremos escribiendo a Bere Hernández para decirle que es acreedora a uno de los pases. En la red social de, de Facebook, tenemos una participación de Carlos Manuel que dice, porque debemos adaptarnos a la nueva normalidad y normas de seguridad para así lograr una vivienda que brinde paz, seguridad y sea digna de ser habitada. Esta respuesta de Carlos Manuel tuvo una interacción de 230 likes, varios me gusta y otros me importa. Entonces es la que tuvo más interacciones en las dos redes sociales. Entonces Carlos Manuel es otro de los ganadores de un pase. Y el tercero es para Adi S, donde ella comenta, cuando comenzó la amenaza de COVID-19 se tomó la decisión de cerrar todo lo necesario para mantener a la población a salvo. La casa era el lugar más seguro para personas. Sin embargo, no hubo problemas para las familias de ingresos bajos y moderados, ya que debido a este confinamiento, muchas personas perdieron su trabajo y con ello la posibilidad de pagar el alquiler de su vivienda. La importancia de un proyecto de este tipo es que las personas tendrían el beneficio de poder contar con la seguridad de tendencia, habitabilidad, servicios, etcétera, teniendo en cuenta que el costo de la vivienda no tendrá en peligro o dificultad el costo económico de cada uno de sus habitantes. De esta manera se puede lograr una mejora en la calidad de vida y este patrimonio quedaría asegurado para su familia. Pues las tres tienen, o sea, tienen un gran entendimiento del por qué es importante pensar en vivienda asequible. Este, este comentario de Adi HS tuvo 185 interacciones más una respuesta y pues también entonces es acreedora a otro de los pases que estaremos dándoles para el Youth Jamboree para la ciudad de Celaya. Pues también les sugiero que estén atentos a las redes sociales de jóvenes arquitectos, así búsquenlo, jóvenes arquitectos de la FECARM, en donde a todo el tiempo se están dando cursos, pláticas, talleres, difundiendo todo lo que se hace en los colegios de arquitectos del país, porque es en donde cada uno de los colegios de arquitectos tiene un coordinador. En este caso, yo me toca ser coordinador del CAMSAM de jóvenes arquitectos, pero les sugiero que sigan ahí porque se están posteando todo el tiempo actividades, concursos, charlas, de todo para jóvenes arquitectos. Entonces, pues muchas gracias por participar, por estar viendo estos arquidiálogos y pues nos vemos entonces la próxima semana en otro arquidiálogo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.